Nunca pensé que mi vida pudiera cambiar en una sola noche, pero pasó. No fue planeado, no fue buscado, y aún así, me atormenta todos los días. Quizás, si aquella noche no hubiera abierto la puerta, nada de esto hubiera pasado. Mi esposo llevaba 3 días fuera por trabajo. Yo estaba sola en casa, sintiéndome extraña, como si faltara algo más que su presencia. Esa noche, cerca de las 9, escuché el timbre. Me sorprendió, porque no esperaba a nadie. Abrí, y ahí estaba Daniel, el hermano de mi esposo. Sonrió de esa manera tan confiada. Dijo que solo pasaba a dejarme unos documentos que mi esposo había olvidado. Lo invité a pasar. No sé por qué. Quizá era la necesidad de escuchar otra voz, o tal vez algo más. Le ofrecí un café, pero él vio una botella de vino en la cocina y me dijo, ¿por qué no mejor esto? Reí. No sé si por nervios o porque me agradaba su atrevimiento. Nos sentamos a cenar. Al principio hablamos de cosas triviales, pero pronto la conversación se volvió más personal. Me dijo que siempre había admirado mi forma de mirar las cosas, que yo tenía una fuerza que no todos veían. No me di cuenta cuando su rodilla empezó a rozar la mía bajo la mesa. O tal vez sí, pero no hice nada por apartarme. Sus ojos no se apartaban de los míos. Era como si buscara una respuesta que yo misma no sabía si quería dar. Cuando me levanté para llevar los platos, él se acercó por detrás y me susurró al oído, «No puedo dejar de pensar en ti». Mi corazón latía tan fuerte que sentía que él podía escucharlo. No debía, pero no me moví. Sus manos rozaron las mías al tomarme un plato y luego se detuvieron ahí, como si tuvieran derecho a quedarse. Le dije, «Daniel, esto no está bien». Pero él me miró, y fue como si todas mis razones se desvanecieran. Me tomó la cara y me besó. No pude pararlo, o bueno, no quise. Luego, besándonos, me llevó a mi habitación. Quise detenerme, pero ya estaba acostada con él, y tan solo mi cuerpo quería que me hiciera suya. Primero besó todo mi cuerpo, y ya no pude parar. Ese día me hizo el amor como nunca su hermano lo había hecho. En su momento lo disfruté, y pensé que no pasaría nada, pero a la mañana siguiente él ya no estaba. Solo dejó una nota. No me arrepiento. Yo no puedo decir lo mismo. Desde entonces, cada vez que mi esposo me mira, siento que mis ojos le cuentan lo que mi boca calla.